¿Pueden pensar las máquinas? Esta pregunta ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Mucho antes de la era digital, matemáticos y filósofos reflexionaban sobre la posibilidad de la inteligencia artificial. Podríamos crear máquinas que pudieran razonar, aprender y resolver problemas como los humanos. La búsqueda de la respuesta a esta pregunta llevó al nacimiento de un nuevo campo de estudio en la década de 1950, la inteligencia artificial. Los primeros pioneros de la informática, como Alan Turing, sentaron las bases de la IA. Turing, un matemático británico, propuso el test de Turing, un punto de referencia para medir la inteligencia de las máquinas. El test consiste en un evaluador humano que participa en una conversación en lenguaje natural, tanto con un humano como con una máquina. Si el evaluador no puede distinguir de forma fiable entre los dos, se dice que la máquina ha pasado el test de Turing. El año 1956 marcó un momento crucial en la historia de la inteligencia artificial. Un grupo de investigadores se reunió en el Dartmouth College para un taller de verano dedicado a explorar el potencial de las máquinas pensantes. El taller de Dartmouth, como llegó a conocerse, se considera la cuna de la inteligencia artificial como campo de estudio. El taller reunió a algunas de las mentes más brillantes de la informática, como John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon y Nathaniel Rochester. Estos pioneros compartían la firme convicción de que se podía hacer que las máquinas simularan la inteligencia humana. A pesar del entusiasmo inicial, el progreso en la IA resultó ser mucho más difícil de lo previsto. Los primeros sistemas de IA tuvieron dificultades para estar a la altura de las elevadas expectativas establecidas en Dartmouth. En la década de 1970 se inició un período conocido como el invierno de la IA. La financiación para la investigación en IA disminuyó y el interés del público se desvaneció. El invierno de la IA fue una época de reflexión y reevaluación para el campo. Los investigadores se dieron cuenta de que habían subestimado la complejidad de la inteligencia humana. Las limitaciones de la potencia de cálculo y la falta de grandes conjuntos de datos obstaculizaron el progreso. Sección 4. El resurgimiento. La IA encuentra su camino. En las décadas de 1980 y 1990, la IA experimentó un resurgimiento impulsado por los avances en la potencia de cálculo y la disponibilidad de más datos. Los investigadores comenzaron a desarrollar algoritmos más sofisticados, como las redes neuronales artificiales, inspiradas en la estructura del cerebro humano. Uno de los logros más notables de la IA en esta época fue la victoria del ordenador Deep Blue de IBM sobre el gran maestro de ajedrez Garry Kasparov en 1997. El triunfo de Deep Blue demostró la creciente capacidad de las máquinas para abordar problemas complejos que antes se consideraban dominio exclusivo de la inteligencia humana. Sección 5. La era del aprendizaje profundo. Máquinas que aprenden. El siglo XXI marcó el comienzo de una nueva era de la IA, caracterizada por el auge del aprendizaje profundo. Los algoritmos de aprendizaje profundo, impulsados por grandes cantidades de datos y sofisticadas redes neuronales, han revolucionado áreas como la visión por ordenador, el procesamiento del lenguaje natural y la robótica. Hoy en día, la IA está en todas partes. Utilizamos el reconocimiento facial para desbloquear nuestros teléfonos, los asistentes virtuales para gestionar nuestras agendas y los algoritmos de recomendación para descubrir nueva música y películas. Los coches autónomos, que antes eran cosa de ciencia ficción, son ahora una realidad. Sección 6. Un futuro forjado con inteligencia. Navegando por el panorama ético. El futuro de la IA está lleno de promesas y peligros. A medida que los sistemas de IA se vuelven más avanzados, debemos enfrentar las implicaciones éticas de su uso. ¿Cómo podemos asegurar que la IA se utilice para el bien y no para el mal? ¿Cómo podemos evitar que los prejuicios se introduzcan en los algoritmos de IA? ¿Quién es responsable cuando los sistemas de IA cometen errores? Estas son solo algunas de las preguntas que debemos enfrentar mientras navegamos por las aguas inexploradas de la revolución de la IA. Las decisiones que tomemos hoy darán forma al futuro de la IA
y su impacto en la humanidad para las generaciones venideras. Mientras nos encontramos en la antesala de una nueva era de la inteligencia, una cosa es segura: el viaje no ha hecho más que comenzar.